Poco o nada hay un tema que a casi todos los seres humanos nos ha llamado la atención y que con los años anteriores nos hemos dado cuenta de que son inicios para formar teorías sobre el fin del mundo. Los desastres naturales son muchos de los causantes que varia gente tenga miedo al solo hecho de ir al mar. La vida de varia gente corre peligro esté donde esté, cada vez que uno de estos se presenta. Las muertes más horribles que pueden llegar a presenciar un humano es ver morir a otra persona, siendo aplastada por un cartel o pedazos de edificios colapsando a causa de un terremoto. Donde varia gente que sobreviva suba a sus techos y observar desde ahí como la gente que no pudo llegar a una casa está siendo arrastrada por las grandes corrientes de agua producidas por tsunamis o inundaciones. Ver cómo la gente empieza a ser consumida por la lava de una erupción de un volcán que estaba a tan solo unos kilómetros de su residencia, o ser asfixiada por las cenizas a causa de estas erupciones. Por ello he hecho este vídeo donde les presentaré los 11 peores desastres naturales ocurridos en México. 11. Erupción del Chichonal. El domingo 28 de marzo de 1982, a las 23:32 horas, se registró un sismo de 3,5 grados Richter. El volcán ubicado en el municipio de Chapultenango, en Chiapas, despertó con gran euforía, pues su erupción abarcó 100 kilómetros a su alrededor y alcanzó una altura de 17 kilómetros. Las cenizas que arrojó llegaron a los estados de Tabasco, Campeche y parte de Oaxaca, Veracruz y Puebla. Las vías de comunicación se vieron afectadas y los plantíos de plátano, cacao y café fueron destruidos. Para el 3 de abril se produjo una erupción aún más fuerte, que provocó una columna que penetró en la estratosfera, y una nube densa de cenizas llegó a Hawái, Japón y cruzó el Océano Atlántico. Se estima que la erupción del Chichonal dejó más de 2000 muertos. Hoy en día, sigue activo. 10. Huracán Emily. Con daños materiales de $302 millones, en el año 2005, este huracán de categoría 5 proveniente del Océano Atlántico, tocó costas mexicanas provocando que miles de turistas y residentes fueran evacuados de los lugares que se encontraban alrededor de Cancún, la Riviera Maya y Cozumel. El trazo de su trayectoria ocasionó que después de abandonar la península, tocara de nuevo tierra mexicana pasando por Tamaulipas. Resumen de la tormenta. 10 de julio, se forma la depresión tropical 5. 11 de julio, la depresión se intensifica y pasa a ser la tormenta tropical Emily. 13 de julio, la tormenta tropical Emily se intensifica a huracán categoría 1. 14 de julio, Emily pasa muy cerca de la isla de Granada. 15 de julio, el huracán se convierte en una tormenta de categoría 4 durante las primeras horas del 15 de julio, se degrada a categoría 2 y alcanza nuevamente categoría 4. 16 de julio, el huracán alcanza la categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 260 km por hora. 17 de julio, la tormenta pasa al sur de las Islas Caimán. 18 de julio, en las primeras horas, Emily toca tierra en Playa del Carmen como un huracán de categoría 4, con vientos sostenidos de 215 km por hora. Se debilita rápidamente a categoría 1 con vientos sostenidos de 120 km por hora. 19 de julio, la tormenta se integra al Golfo de México y se intensifica, convirtiéndose en un huracán categoría 3. 20 de julio, el huracán Emily toca tierra en la mañana en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, con vientos sostenidos de 205 km por hora y ráfagas de 250 km por hora. Pasa al sur de Monterrey como tormenta tropical. 21 de julio, Emily sobrevive durante la madrugada y parte de la mañana como depresión tropical y se disipa en el estado de Coahuila. 22 de julio, los remanentes de Emily causan lluvias e inundaciones en la comarca lagunera. 9. Huracán Paulina. Aunque de los peores desastres naturales ocurridos en nuestro país, es de los menos intensos, fueron importantes los daños que Paulina ocasionó en octubre de 1997. El huracán Pauline, también conocido como Paulina, fue un ciclón tropical que tocó tierra en el sur de México a principios de octubre de 1997, siendo uno de los más mortíferos, destructivos y costosos en dicho país durante la segunda mitad del siglo XX.
Paulina fue la 16ª tormenta tropical, octavo huracán y el séptimo huracán mayor que se formó en la temporada de huracanes en el Pacífico de 1997. Fue el tercero más intenso de dicha temporada. En esta imagen se muestra cómo el huracán está cerca del estado de Oaxaca el 8 de octubre de 1997. En esta otra imagen está Paulina el mismo 8 de octubre poco antes de tocar tierras oaxaqueñas. En esta última imagen se ve a Paulina ya estando sobre las tierras del estado de Guerrero. Paulina se originó de una onda tropical el 5 de octubre a 410 kilómetros al sur-suroeste de Huatulco, Oaxaca. Inicialmente tuvo un desplazamiento con dirección hacia el este, pero luego giró hacia el nor-noroeste. Durante el día 7 de octubre, Paulina registró su máxima intensidad alcanzando la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson con vientos de 215 km por hora y rachas de hasta 240 km por hora. Para la tarde del día 8, tocó tierra cerca de Puerto Escondido, Oaxaca, provocando serias afectaciones en la costa de ese estado. La madrugada del 9 de octubre, se internó en el estado de Guerrero, dejando al puerto de Acapulco prácticamente devastado. Paulina se disiparía en las primeras horas del día 10 en el estado de Jalisco. 8. Huracán Stan. El huracán Stan fue la 18ª tormenta tropical y el 10º huracán de la temporada de huracanes del Océano Atlántico en 2005. Stan fue la segunda tormenta S desde que comenzó a usarse el sistema de denominaciones de huracanes. El otro fue la tormenta tropical Sebastián de 1995. Fue una tormenta relativamente fuerte que, mientras se estableció como huracán de categoría 1 durante un corto periodo, causó inundaciones y desprendimientos en los países centroamericanos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua además del sur de México durante los días 3, 4 y 5 de octubre de 2005. Ocasionó por lo menos 1.620 muertes, un número similar al producido por el huracán Katrina. Pero como dice el título del vídeo, ocurridos en México. Solo diré lo que sucedió en ese país. La mayor de la costa parte de los 100,000 habitantes de la región de la Sierra de los Tuxtlas, en la costa del Golfo, fueron evacuados de sus casas, e incidentes tales como inundaciones, fuertes vientos, que arrancaron árboles y tejados de las casas, fueron reportados desde las áreas costeras de Veracruz, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Coatzacoalcos, así como la capital del estado Xalapa, situada en el interior. Las Fuerzas Armadas de México evacuaron a los habitantes de alrededor de una docena de pueblos en la llanura costera, entre ellos el lugar Patrimonio de la Humanidad Tlacotalpan en el oeste y el complejo turístico de Catemaco en el este. Otros de los daños mayores, fue en el municipio de Acayucán, Veracruz, en donde cayó por completo el puente Mezcalapa, lo que provocó el corte carretero de la costera del Golfo, una estructura del otro puente denominado San Miguel, cayó una base de las dos que lo sostenía. Dejó inundaciones en la cabecera municipal, afectando a por lo menos 200 familias. En San Juan Evangelista, municipio cercano a Acayucán, se desbordó el río San Juan, dejando inundada la mayor parte de la cabecera municipal. La comunidad denominada Juanita, quedó incomunicada tras caer los puentes que comunican a dicho lugar. A medida que el sistema progresaba hacia la Sierra Madre del Sur al oeste del istmo de Tehuantepec, los estados de Oaxaca y Chiapas fueron afectados por lluvias torrenciales. Áreas de Chiapas cercanas a la frontera con Guatemala fueron golpeadas duramente, particularmente la ciudad costera y fronteriza de Tapachula, donde el desbordamiento de un río causó grandes daños incluyendo la destrucción de todos los puentes de acceso a la ciudad, la cual quedó únicamente accesible por aire. El gobierno estatal informó que 3 ríos salieron de sus cauces y un número indeterminado de hogares, más de 20 puentes y otras infraestructuras fueron destrozadas por la tormenta. 7. Huracán Gilberto. En septiembre de 1988, uno de los ciclones tropicales más intensos y devastadores registrados en el Océano Atlántico, causó grandes daños en el Caribe y el Golfo de México por aproximadamente 9 días. Gilberto provocó en total 318 muertes. 202 en México, 45 en Jamaica, 30 en Haití, 12 en Guatemala, 5 en Venezuela y la República Dominicana, 3 en Estados Unidos y 2 en Costa Rica y Nicaragua.
No se tiene una cifra exacta del daño total causado por Gilbert, pero se estima que el total para todos los territorios afectados sería de 5.000 millones de dólares. 6. Inundaciones en Tabasco y Chiapas. La inundación de Tabasco y Chiapas de 2007 fue un evento ocurrido a partir del 28 de octubre de ese año en los estados mexicanos de Tabasco y Chiapas, a causa de crecidas históricas en los ríos que recorren ambas entidades y terminó el 15 de diciembre de 2007. Aunque la emergencia culminó el 27 de noviembre, cuando finalizó el rescate de personas, la inundación de la ciudad culminó hasta el 15 de diciembre de 2007, fecha en la que se terminó de extraer el agua de las calles de la ciudad de Villahermosa. Los mayores daños se dieron en la capital tabasqueña, la ciudad de Villahermosa y en el municipio de Ostuacán, Chiapas. La inundación de Tabasco es considerada como el más grave desastre natural enfrentado por el estado mexicano de Tabasco en 50 años, constituido por la inundación de la planicie tabasqueña por los numerosos ríos que la cruzan. El estado de Tabasco es atravesado por los dos ríos más caudalosos de México, el río Usumacinta y el río Grijalva, que junto con otras corrientes sobrepasaron sus máximos históricos a causa de fuertes lluvias ocurridas en su territorio y en las zonas altas del vecino estado de Chiapas. La crisis de la inundación comenzó el 31 de octubre de 2007 al inundarse la capital del estado y principal ciudad, Villahermosa, que en conjunto con las zonas rurales y restantes municipios afectados da como resultado la inundación del 80% del territorio del estado. Aunque ha llamado menos la atención de los medios de comunicación, el estado de Chiapas también ha padecido las consecuencias de las inundaciones por causa de las fuertes lluvias que han ocurrido en el sureste de México entre octubre y noviembre de 2007. De hecho, las lluvias en el norte de Chiapas provocaron que la presa Peñitas se desfogara, aumentando de esta manera el caudal del río Grijalva y anegando la llanura tabasqueña, donde se encuentran la ciudad de Villahermosa y otros importantes poblados tabasqueños. Las lluvias en Chiapas habían estado provocando estragos desde la última semana de 2007, afectando la infraestructura del norte chiapaneco, donde se encuentra el principal sistema hidroeléctrico de México. Según el periódico El Universal, el estado prácticamente se convirtió en una laguna y a pesar de ello, por miedo a la rapiña, la gente se negaba a salir de sus casas. Los perjuicios materiales registrados fueron de 700 millones de dólares. 5. Huracán Wilma. Wilma fue el cuarto huracán de categoría 5 de la temporada que batió el récord de las temporadas pasadas de 1960 y 1961. Es el huracán más intenso registrado en el Atlántico y el 10º ciclón tropical más intenso registrado en todo el mundo, con la presión más baja reportada en el hemisferio occidental, un récord que ostentaba el huracán Gilberto, que también alcanzó a ser el huracán más intenso de la zona hasta entonces. Wilma alcanzó tierra en más de una ocasión y provocó sus efectos más destructivos en la República Mexicana, en la península de Yucatán, Cuba y en la parte sur de la península estadounidense de la Florida. Hasta el momento están reportados 47 decesos relacionados con la tormenta y los daños se estiman entre 18 y 22.000 millones de dólares, que posicionan a Wilma entre los 10 huracanes más costosos del Atlántico y en el sexto lugar para Estados Unidos. 4. Terremoto de 1973. El terremoto de México de 1957, conocido también como el terremoto del Ángel, fue un sismo ocurrido a las 2:44 del domingo 28 de julio de 1957. Su epicentro se ubicó cerca del puerto de Acapulco, en la costa del estado de Guerrero y registró una magnitud de 7,7, aunque el Servicio Geológico de los Estados Unidos lo registró con 7,9. La zona centro de la República Mexicana fue la más afectada, en especial la Ciudad de México, dejando un saldo de 700 muertos y 2.500 heridos. 3. Erupción del Paricutín. El volcán Paricutín o Paricutín es el volcán más joven del mundo, situado en el estado de Michoacán, México, entre el expoblado de San Juan Parángaricutiró, actualmente Nuevo San Juan Parángaricutiró, y el poblado Angahuán. El volcán cambió la vida a los habitantes de la meseta purépecha el día 20 de febrero de 1943, día en que nació.
El Paricutín se considera una de las maravillas naturales del mundo. El 20 de febrero de 1943, Dionisio Pulido, un campesino, se encontraba trabajando la tierra en las cercanías del pueblo Paricutín, cuando de pronto dijo haber sentido como la tierra empezó a temblar, también dijo haberse abierto y empezaba a emanar un vapor muy espeso. Empezó a sonar muy fuerte y a volar piedras. El señor Pulido empezó a avisarle al pueblo. La duración de la actividad de este volcán fue de 9 años, 11 días y 10 horas. La lava recorrió unos 10 kilómetros. No hubo víctimas humanas, dado que hubo suficiente tiempo para desalojar a toda la población. El volcán solo sepultó 2 poblados, Paricutín y San Juan Parangaricutiro. El primero quedó totalmente borrado del mapa. Muy cerca de él se encuentra ahora el cráter del volcán. Del segundo pueblo solo es visible parte de la iglesia, sepultada por la lava, al igual que el resto del pueblo, excepto por la torre izquierda del frente, así como el ábside, junto con el altar. 2. Huracán de 1959. El huracán México fue un devastador ciclón tropical que afectó la costa del Pacífico mexicano en octubre de 1959, siendo uno de los más fuertes conocidos de la zona del Pacífico Oriental. Mató a más de 1000 personas, aunque otras fuentes afirman que llegó a los 1500 o 1800, convirtiéndose en uno de los peores huracanes de la década de los 50 y el más mortal registrado por un huracán del Océano Pacífico. El 15º ciclón tropical conocido en la temporada de 1959 fue observado el 23 de octubre al sur de México. Como ya era un huracán categoría 1, se concluyó que su formación era probablemente de poco antes de esta fecha. Siguió la vía habitual del noroeste de los huracanes en el Pacífico Oriental. El estado del mismo se intensificó de manera constante, convirtiéndose en un importante huracán el 25 de octubre, alcanzando la categoría 4 en la escala de huracanes de Saffir-Simpson al día siguiente. Esto fue seguido por un giro al noreste. Se siguió intensificando, y se convirtió en categoría 5 el 27 de octubre. Finalmente tocó tierra cerca de Manzanillo, Colima, debilitándose rápidamente por tierra y desapareciendo en el centro de México el 29 de octubre. 1. Terremoto del 19 de septiembre de 1985. El terremoto de México de 1985 fue un sismo ocurrido a las 7:17 minutos, 47 segundos del jueves 19 de septiembre de 1985, que alcanzó una magnitud de 8,1. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico mexicano, cercano a la desembocadura del río Balsas en la costa del estado de Michoacán, y a 15 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. El sismo afectó en la zona centro, sur y occidente de México, en particular el Distrito Federal, en donde se percibió a las 7:19. Ha sido el más significativo y mortífero de la historia escrita de dicho país y su capital, y superó en intensidad y daños al registrado en 1957, que hasta entonces había sido el más notable en la ciudad. La réplica acontecida un día después, la noche del 20 de septiembre de 1985, también tuvo gran repercusión para la capital. El epicentro fue localizado en el Océano Pacífico, frente a la costa del estado de Michoacán, muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas. Un informe del Instituto de Geofísica en colaboración con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México publicado el 25 de septiembre de 1985, detalla que el epicentro se localizó cercano a la desembocadura del río Balsas, límite natural entre los estados de Michoacán y Guerrero, a las 7:17 minutos, 48 segundos AM tiempo del centro, y alcanzó la Ciudad de México a las 7:19 AM, con una magnitud de 8,1 grados y una duración de 2 minutos. Una de las construcciones afectados por el sismo fueron las instalaciones centrales de la televisora Televisa, quien en su programa de aquel tiempo. Hoy mismo. La titularidad del programa era ejercida por Lourdes Guerrero y la co-conducción por María Victoria Llamas. Al momento de comenzar el movimiento sísmico por encontrarse a cuadro, Lourdes Guerrero trató de calmar al teleauditorio y sus palabras quedaron como registro de la situación. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Está temblando, está temblando.
si el vídeo fue de tu agrado. Te invito a que te suscribas a mi canal y en la descripción les dejaré enlaces de mis redes sociales para que me sigan. También regálenme un like si igualmente el video fue de su agrado y compártanlo para que seamos más. Comenten qué otros tipos de tops u otros tipos de temas quieren del cual hable para futuros vídeos. Soy Arpaís y les deseo un buen fin de semana.